vamos a tocar más lo que también estuviste como... ¿Qué tal? Esto es Memoria Sin Tinta, el podcast donde te encontrás con grandes personas como David Miranda. ¿Cómo estamos, David? Súper bien. Déjame pasarte la mano. Yeah. Es un gusto realmente que estés acá en la casa de The Flame Records, junto con nuestro productor José Félix, que de paso no sé si te invitó algo, viejo, por lo menos un café, si te invitó agua. Un poco más fuerte. Ah, la pinta. Hasta ahí no va. Entonces significa que es un gusto que puedas estar acá. Venís bien vestido por lo que veo, para que todos puedan ver ahí el outfit de David Miranda. Estás con todo. ¿Existe algún tipo de influencia, que de hecho que es evidente, pero que vos consideres que a partir de lo que es el cine se desemboca todo lo que es tu arte? Ya veo que sos un fan de Quentin Tarantino, sí. Y eso se puede decir que es donde parte todo lo que es David Miranda. Y no tanto, porque yo empecé con Mad Max. Mad Max, sí. O sea, los 70 por ahí, eso, ¿verdad? Era una película de los 70, sí. Pero pasaba en la Red Globo en el 89, okay. 90. Pasaba esa película, ¿verdad? Sí. Y repetía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en una de esas yo creo que tenía, no sé, 8 o 9 años. Uh-huh. Y agarré una de esas películas. Y después toda la película de Lee, ¿verdad? Sí. Que mi abuela era fan. ¿En serio? De la película, sí. O sea, significa que desde casa ya te educaste como cinéfilo. Sí, pero inconscientemente. Inconscientemente. O sea, nunca pensé que íbamos a terminar haciendo una película, ¿verdad? Así mismo es. Pero ahora te encontrás ya en esa etapa consolidada. ¿Vos crees que de repente a partir de esto también te sirve en el marketing? Esto es algo que bifurca, ¿verdad? Que va y que agarras algo como inspiración para que de esa forma tu arte nazca, ¿verdad? O sea, existe ahí una especie de código uh-huh. que vos uses y que replicas ese código en las demás cosas que haces, ¿verdad? Y en realidad, así como vos decís, la mayoría de la gente así me llama y me dice, che, uh-huh. yo quiero darte mi proyecto porque vos ya te consolidaste. Uh-huh. Y justo fue una discusión que tuvimos en su momento con Juan Caitana. Sí. Ellos ya estaban con su segunda película y venían de 25 años, creo que, de experiencia, ¿verdad? Y Juanca decía, ¿verdad?, de que tenía mucho miedo con su segunda película. Sí. Y yo decía, ¿cómo? Ahora sí. Sí, ya hiciste una película. Sí. Y ahí yo entendí también de que puede tener ya 4 películas. Sí. O como Martin Scorsese. Sí. ¿Verdad? Que él, creo, no sé en qué número de película ya está, ¿verdad? Claro. Pero él sigue probando un montón de cosas dentro de su película. O sea, como uno nunca termina de consolidarse porque de repente la tecnología te avanza o sí. otra cosa. Entonces vos te vas día a día practicando o haciendo algo nuevo desde lo que es tu mirada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que nunca terminas de consolidarte, ¿verdad? Así es. Y existe un punto clave que vos recuerdes en un episodio, porque generalmente la gente que se consolida en algo, ¿verdad?, o de repente emprende algo, tiene un cierto suceso en su niñez que le marca, ¿verdad? Uh-huh. Qué sé yo, ¿verdad? De repente me estabas diciendo que en tu casa se consumía las películas y te fue mucho más fácil entrar en ese contacto ya al momento de querer producir justamente eso. Entonces, ¿en qué parte empieza el David Miranda director? En realidad productor. Digo bien, di productor. Sí. Te cuento que eso es una discusión que tenemos todos los días con mi señora, porque ella me dice, yo no puedo entender todavía cómo sos productor de películas, sí. Y no sabes los nombres de los actores, me dice, ¿verdad? Ajá. Ella siempre me dice eso. Y le digo yo de que en realidad no pasa por eso. O sea, sí. Yo pienso que la gente tiene que, a partir de este podcast, por ejemplo, uh-huh. gente que quiere meterse en el cine, no tiene que tener como referencia... yo no vi la película o yo sí. no tengo una educación cinematográfica uh-huh. como A o como B, sino pienso que la gente tiene que tener como
como meta, ¿verdad? Quiero hacer mi libro, quiero hacer mi película. Sí. Y como sea, ¿verdad? Empezar a investigar. Hoy en día voy a entrar en YouTube y poder ir viendo todo eso, ¿verdad? Y a partir de ahí te metes en lo que es tu proyecto personal y darle duro a eso, ¿verdad? Entonces, quiero nomás hacer como una introducción a esto que vos me preguntás para que también deje en evidencia de que yo no vengo viendo muchas películas y pensando que en algún momento dado yo iba a meterme en película. En realidad, si me habla de un punto de inflexión de cómo yo me metí en esto, fue cuando en el 2011, así de forma oficial, ¿verdad? Porque yo venía filmando ya más o menos del 2003, creo que empecé con mis primeras filmaciones. Sí. Así, pero corto, así, entre los perros, ¿verdad? Así voy a agarrar y filmar, ¿verdad? Pero así oficial, 2011, cuando hubo un festival acá en la Triple Frontera y teníamos que presentar un material, ¿verdad? Sí. Entonces yo me animé y con un grupo de amigos que nosotros le denominamos equipo guaraní, ¿verdad? Sí. Que somos todo acá, Nelson, David Báez y un grupo de gente que nos animamos y hicimos en conjunto un material, y ese material, por sobre todos los pronósticos, porque yo decía, bueno, al menos si estoy en el lugar número 20, yo me sentí súper contento, ¿verdad? Y ganamos el 4º lugar. Y ese fue así como... Y el siguiente año, de nuevo, nos juntamos para el mismo festival y la idea era seguir en el 4º. Sí. O al menos, o sea, el 3º. O sea, creo que no pensarlo en los lugares de... Claro. No, lo más importante es que lleves a cabo tu arte. Sí, sí. Como de lugar. Y terminamos, recuerdo, ese festival de corto que se llama Curta Iguazú. Y yo recuerdo que como son así, tipo maratones, en donde vos te encerrás 48 horas y haces tu guión, haces toda tu producción, tu edición y entregas. No dormimos en esos 2 días. Entonces yo me voy, entrego en Foge el material y vengo a dormir. Creo que era domingo al mediodía o un poco más al mediodía. Llego a Foz y cuando vuelvo, ya vuelvo en casa más o menos a las 3. Y la idea era dormir un rato y después irnos al festival, porque el festival era a la noche. Sí. O sea que me quedé dormido. ¿No te presentaste en tu primer festival? No, me quedé dormido. A la medianoche yo me levanto y miro mi teléfono y tenía 50 llamadas perdidas. Y me doy cuenta que ya era la medianoche. Hijo de... Claro, para que la gente entre también en contexto. Sí. Mi hijo justo estaba con neumonía. Entonces, claro, era una semana de no dormir porque nos turnábamos para quedarnos en el hospital. Inclusive yo me escapé en uno de esos para irme a filmar un ratito. Espero que eso ya sea un asunto aclarado en familia, porque esto sale... Me escapé, me fui, terminé la filmación, ¿verdad? Sí. Entonces me fui a dormir, me levanto, encuentro las 50 llamadas perdidas. Y yo lo primero que pensé, alguien se murió. Yo dije, ¿verdad? Y empiezo a revisar así y había un número, o sea, me di cuenta que había así como, todo era número de Brasil. Y dije, no sé cómo no conecté. Claro. Y elijo así un número y llamo y me atiende, había sido el realizador, el encargado del festival. Y me dice, David, vos sabés, engañaron. Yo me asusto y corto. Y me siento así en el sofá y pienso así, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Porque no podía yo entender, o sea, yo no vi que nuestro material podría salir los segundos primero, ¿verdad? Claro. Y después vuelvo a llamar de nuevo y me atiende, pero me atiende ya así más tranquilo. Pero se nota que era así justo cuando acababa de anunciar quiénes son los ganadores y yo ahí llamando, ¿verdad? Justo en ese momento, pero fue con una coincidencia, claro, ¿verdad? Entonces... me dice ahí que nosotros ganamos el primer lugar en festival y ahí yo me quedo congelado porque el tema que nosotros tocamos fue un tema muy complicado, no era un tema sencillo de abordar. Entonces eso a mí me pesó muchísimo, o sea, cómo yo iba a contar cómo se hizo ese material, ¿entendés? Y encima, porque tocábamos las drogas, y tocábamos la paranoia de los perros, ¿verdad? Cuando normalmente en el mundo del cine siempre... hay esos tipos diríamos, de temas que vos abordás, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo voy a explicar? Porque eso me pesaba, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a explicar cómo nos metimos en ese guión, ¿verdad? Sí. Al final fue súper fácil, ¿verdad?
abordar eso. Y eso fue como el punto de inflexión en donde nosotros dijimos, bueno, ok, hicimos 2 materiales, ¿qué tal si hacemos un largo, verdad? Y en realidad, esa era otra vez una nueva discusión. O sea, ¿cuándo va a ser tu largo? Así después de 10 cortometrajes, 20, ¿cuándo vos te sentís y decís, ok, esto oficialmente es el momento, ¿verdad? Que es supuestamente ya cuando vos... muchas veces la gente cree de que necesitas llegar a un punto que decís, no, ahora empieza todo, ¿verdad? Sí. Cuando... Eso muchas veces no se anuncia así nomás. O sea, es algo que sucede. Es una consecuencia ya de un hecho que vas acumulando y tal vez de otras experiencias, no necesariamente de empezar a hacer los cortos necesarios para llegar a... Sino que llegas porque es como que todo se alinea y escuchas ahí un switch que dice ahora, ¿verdad? Sí, y era una avalancha de llamadas de muchísima gente de los medios de prensa. Y en una de esas yo dije, hey, ¿y por qué no aprovechamos y esa avalancha? Porque seguro me van a preguntar, ¿y qué se viene después? Porque como yo vengo también del marketing, yo soy diseñador gráfico, soy creativo, ¿verdad? Sí. Yo decía, bueno, debería yo pensar en preparar algo para el futuro. No importa si ese futuro va a ser de aquí a 5 años, 10 años, ¿verdad? Pero debería yo decir, mi próximo proyecto en tal año va a ser un largo, ¿verdad? Claro. Y era tanta la presión de los medios que cometí el error de decir, sí, queremos hacer un largo. Y es como que yo cavé así mi propia tumba. Ya porque, te comprometiste. Sí, me comprometí en hacer un largo. O sea, ¿para cuándo el próximo largo? Y es el próximo proyecto. Yo dije, ¿verdad? De hecho, yo no me sentía todavía preparado. Claro. Pero ya dije, ¿verdad? Y a partir de ahí la gente ya empezó a esperar eso. Sí. Y creo que al mes nomás ya empezamos a juntarnos con un grupo de gente. Y así sale la película de terror que hicimos. Eso es justamente algo que vos dijiste, David, que me llamó mucho la atención. Que es, y creo que es característico de los artistas en sí o gente que trabaja en base al arte, que es el hecho de que nunca realmente está lo suficientemente listo para emprender algo. Creo que si le hacemos una entrevista a todos los más grandes escritores o cineastas, ¿verdad? Creo que nadie supo de que esa obra que llegó arriba era la obra que puso todo su empeño. Sí. De repente surgió simplemente de un momento de pasión, ¿verdad? O de empezar a poner mucha fuerza, ¿verdad? Mucho entusiasmo, sino fue más algo que parece que el instante, el momento y la hora indicada para que llegue eso. Yo, por ejemplo, como escritor, ¿verdad? Yo nunca me siento listo para publicar el próximo libro, o sea... ¿Cuántos libros tenés, de paso? Un libro. Pero cuando hiciste ese libro dijiste, este es el momento. No, de hecho que ni sabía que iba a ser un libro. Eso es lo peor. Que yo nunca pensé en ser escritor. Y yo me acuerdo que fui a un viaje en Perú, ¿verdad? En ese tiempo ya consumía mucha literatura. Entonces fue algo más de... No sé cómo explicar ese fenómeno artístico en donde hay algo que te nace y de eso nace otra cosa y esa otra cosa y va. Y literalmente yo puedo decir que a mí me empezaron a llegar las informaciones. O sea, era como si fuera que una persona me estaba dictando, che, escribí esto. Sí. Y era como si que empezaba a acumular cosas. Por eso justamente me estaba interesando eso, porque yo cuando escribí mi libro de poemas, nunca pensé que iba a ser un libro de poemas. Nunca pensé que iba a escribir poemas y resultó eso. Entonces, asimilando un poco y haciendo esa comparación con lo que vos decís, ese momento mismo, de repente vos no lo estableciste así. No. Que iba a llegar porque existía ya una fecha e iba a llegar, sino que todo fue una acumulación de eventos que desembocaron ahí. Sí, de hecho, inclusive, yo recuerdo que cuando pensamos ya en el largo, era un largo del barrio, o sea, yo en la época vivía hacia Don Bosco, ¿verdad? Y hacia ahí vive también Jorge Alcaraz, quien fue el que hizo el primer
cortometraje de Alto Paraná que se llama 7 días. Uh-huh. Y dije, bueno, el mío va a ser el segundo corto, o si logro hacer un largo, va a ser el primer largo, ¿verdad? Y, Dios mío, yo no podía creer que tomó tanta magnitud que de ser de solo el barrio se agrandó y fue de Ciudad del Este, después creció, ya fue nacional, después ya fue, o sea, imparable. Era la forma como la gente preguntaba cuándo va a salir, y había una presión de la gente y también una presión un poco del equipo, ¿verdad? De quitar un material, ¿verdad? Y nuestro material, cuando nosotros terminamos, vimos y no estábamos a gusto con el material. Como siempre sí, pasa. No estábamos a gusto y era una de dos. Lanzar ese material y pensar en uno siguiente después, o atajar ese material y pulir al máximo y perder más 2 o 3 años. Eso era. Y al final decidimos lanzar. Hubieron mucha gente de Ciudad del Este y de Asunción, que son el público que siempre ve televisión o que siempre ve streaming o está siempre conectado con los materiales audiovisuales. Sí. Que para ellos la película fue, no sé, un 5, 6 o menos 4, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la película, para esa señora de Cordillera Fondo o la chica de Yacycañé allá en el fondo, era una película 9 o 10. Claro. Así era. O sea, nosotros éramos recibidos como rockstar en esos pueblos. Claro. Y yo no podía creer, o sea, cómo un producto audiovisual que en Ciudad del Este y en Asunción tenía esa puntuación, podía tener otra puntuación en los pueblos, ¿verdad? ¿Me entendés? Entonces, la gente nos daba unos feedback, ¿verdad? del material, y era súper interesante saber su punto de vista. Inclusive yo no me voy a olvidar de una doctora que me llamó y me dijo, ¿sabes qué, David? Me dijo, de tanto que leí todo lo que escribieron de Grito, me voy a ir a ver tu película, me dice, ¿verdad? Claro. Y yo, hija, soy la doctora, ¿verdad? Y al final ella se fue y me llamó y me dice, no es tan así como decían en las redes, ¿verdad? Sí. No es tan así. Vos sabés que yo, al contrario, sentí que tu película tenía esto y esto y esto. Y ella me empezaba a citar, ¿verdad? Y ahí yo me di cuenta que el arte también no es un producto acabado que vos pensás, tipo tu libro, ¿verdad? Sí. Vos decís, hice mi libro con estas condiciones, ¿verdad? Después alguien te da un feedback y te dice, mira, vos sabés que encontré esto y esto. Sí. Y su imaginación ya unió con otras cosas, sí. Y hizo que tu libro sea, no sé, tenga otro nivel, ¿verdad? Y claro, y de esa forma te das cuenta que una película puede ser, al fin y al cabo, 1000 películas al mismo tiempo, porque cada persona interpreta de una forma distinta. Sí. Entonces, ese libro no es el mismo libro para todos. No. Es como que un trillón, porque cada persona interpreta otra vez a su forma y le da ese sentido con el cual se siente mucho más identificado, ¿verdad? Sí. Me parece muy, muy interesante, porque eso es algo que se da mucho, que es qué dice la crítica, pero al final qué dice el arte que conecta con la gente, que es la que realmente consume eso. O sea, son dos cosas de repente que me parece, David, que nunca se van a terminar conectando, porque existen dos polos, ¿verdad? Y es como que o te importa, yo creo eso, ¿verdad? O te importa más lo que diga la opinión publicada, por decir así, o lo que dice, lo que no se publica, pero que la gente ahí te empieza a decir, David, yo conecté. O sea, vos tocaste un tema demasiado interesante, que es la crítica. La crítica, diríamos, profesional, diríamos, sí, que viene de los medios. Sí, vamos a llamarle profesional, ¿verdad? Yo no me voy a olvidar que todos los medios, inclusive el medio que nos auspiciaba, nos dio por así con palo. Me bajó la caña, como así. Sí, muchísimo, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, y encima se lanzó el jueves y eso salió ya para el domingo, la crítica. O sea, debería haber una ética, al menos en gente que sí, no auspicia, ¿verdad? Que quite su crítica, no sé, el lunes, no el domingo, ¿verdad? Y ellos ya quitaron ese domingo, quitaron la crítica, y yo dije, bueno, acá no fulminaron.
Yo me voy a mi casa y me voy a dormir bien nomás ya y pensar en una siguiente producción. Y al final la crítica tuvo un efecto diferente. O sea que gracias a la crítica nosotros fuimos visibles. Responde de otra forma que es la no esperada. Sí, y por suerte fue así, porque ese lunes yo estuve a punto de responder, porque uno es humano y uno, sí. O sea, te hierve la sangre, ¿verdad? Y yo inclusive ya hice todo mi texto para responderle a nuestro auspiciante y a otra gente más que escribió. Y al final, hablando así entre los perros, me dijeron, no vamos a esperar, no vamos a esperar. Esperé yo para responder y se dio ese efecto contrario. O sea, la crítica nos ayudó a llegar a un grupo de gente que nunca jamás pensamos que íbamos a llegar. Estamos hablando, en el cine nosotros vendimos un poco más de 33,000 tickets y a nivel de nosotros hicimos un cine que yo le llamé Cine Tour por los Pueblos. Se vendió en total 55,000 tickets, ¿entendés? Wow. O sea, siempre pongo como comparación Mangoré, una superproducción que creo que movió un poco más de $1 millón. Tenía un equipo detrás y nosotros éramos 4 o 5 gatos locos, ¿verdad? Que estábamos en todo. O sea, vos tenías que estar en la producción, tenías que estar en la postproducción, tenías que estar en el marketing, en todo. O sea, ese grupo de gente conseguimos llegar. Ellos llegaron a 10,000 tickets y nosotros llegamos a esa cantidad, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos que enfrascarnos en pensar que porque tenés un producto audiovisual, diríamos, no tan bueno. O que de repente no cumple con los estándares que se espera. Sí. Y porque eso es siempre la visión de la gente que nos ve, ¿verdad? La gente dice, esto mismo que vos estás haciendo, yo recuerdo que vi, creo que hace 5 o 6 meses atrás, no sé cómo me llegó en Memoria sin tinta, yo no sé si yo lo estuve buscando, me llegó nomás ahora, y yo vi y dije, wow, ¿dónde será que hacen? ¿Será que hacen en Asunción? Sí. O sea, es el pensamiento que vos tenés afuera. Claro, ¿verdad? claro. Entonces yo pienso también que la gente dice, che, miran, pues yo le estoy viendo a David y a Santiago que hicieron un material, ¿verdad? Y ve así como muy lejano eso, y no es tan así, ¿entendés? No es tan así, o sea, si la gente se propone y hace su primer guión y hace su primer corto y empieza a laburar, va a conseguir llegar en el menor tiempo posible en el producto audiovisual que la persona quiere, ¿entendés? Así mismo es. Lo que pasa es que muchas veces estamos concentrados en, como dijiste, en lo que ocurre más afuera, porque si bien es algo así, todos fijamos nuestra mirada en Hollywood de repente. Sí, sí. O sea, todo es muy hollywoodense. Cuando hay buenos materiales, en serio, que van a Cannes y Toronto, que crean una expectativa que muchas veces ese Hollywood de las megas industrias no puede lograr, que es ese punto de conectar con la gente y decir, mira, yo me identifiqué. Yo creo que David, no sé si estás de acuerdo conmigo, no existe un mejor halago que una persona pueda decirte, yo me identifiqué con lo que vos mostraste, o hiciste, o escribiste. O sea, que una persona pueda tomarse el tiempo de interpretar lo que vos quisiste decir y que te diga, mira, yo vi de esta forma. Sí. Y ni siquiera hace falta que le diga que le gustó o no, sino que si se identificó, es algo ya que trasciende eso que pueda emitir la crítica o que pueda emitir un medio y va más allá, ese contacto humano de esa alma que de repente se plasmó un poco ahí en ese guión o en ese libro y logró hacer algo. Así mismo, es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas. O sea, terminamos el material y hoy, por ejemplo, yo le conocí a José Félix, ¿entendés? O sea, yo cuando vi todo esto, yo dije, wow, qué lindo estudio. Y yo antes contaba con gente, te cuento que Gritos hizo alguien de Ecuador. Sí, o sea, la musicalización, todo el foley, hicieron en Ecuador, ¿verdad? Porque yo no sabía
que en Ciudad del Este existía, teníamos claro. un José Félix, por ejemplo. Sí. Hoy yo creo que él es el primero que está dentro de mi lista. Bien, José. Bien, José. para hacer lo que queremos hacer en el futuro, ¿verdad? Claro. O sea, ahora, hace 5 años estamos trabajando con nuestro material, con San Blas Ara se llama, y uno nuevo que dentro de poco también la gente ya va a saber. Y ya empezamos a armar nuestro team, ¿verdad? José Félix en la música, la gente que va a encargarse de todo lo que va a ser, diríamos, la parte del elenco teatral es la Academia Guaraní, ¿entendés? O sea, ellos son los que van a armar eso y vamos despacito armando todo eso. Hoy yo sé que vos estás con el tema diríamos, o sea, he visto tu libro de poema, ¿verdad? Y yo digo, hey, espera un poco, él puede ser mi doctor script, él puede leer y darme un feedback del material. Claro. Y Aviación, Ciudad del Este, tenemos piezas para ir armando. Está nomás así medio escondido, vos tenés que tirarle. Tocayo está con la música indie. Sí. Y todavía no escuché su material, me gustaría muchísimo escuchar, pero después digo yo, mira, ¿será que él puede quitar un tema así medio bandita con un poco, con el indie que él hace un poco una mezcla? Claro. Y quitar un lindo material, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esa unión de entre todos va a hacer que podamos tener un lindo producto audiovisual y ojalá soñemos, ¿verdad? Que algún día vamos a estar en algún gran festival y al menos ser nominados, ¿verdad? Claro. Es el sueño. No, de hecho que sí. Estamos para eso. El sentido de que vos, David, conectes con tus raíces, explorar un poco en las películas, en los cortos, el día a día, se puede considerar que también es tu fuente de inspiración. No buscar cosas que ocurren allá afuera, sino que qué es lo que me ocurre acá. ¿Qué es lo que la gente del barrio ve en su día a día? Que la persona que sale todos los días a trabajar a las 4 a.m., ¿con qué se encuentra? Y esos puntos yo creo que son fundamentales para que la gente pueda sentirse también parte de lo que se está haciendo aquí y se justifica, porque esto es nacional. Y no justamente que porque sea nacional no tiene el mérito que sea bueno, porque hay mucha gente buena, así como estás diciendo, ¿verdad? Vos sentís que acá está esa próxima película que va a llegar mucho más lejos de lo que ya esos pocos pasos que hicimos como industria nacional puede llegar aún más. Sí, vos sabés que esa debe ser nuestra particularidad. Ese toque que nosotros tenemos. No sé si te diste cuenta que el paraguayo es muy... El paraguayo quiere la paz y la tranquilidad. Sí. Es el paraguayo. No quiere conflicto. No. Sin embargo, vos te vas a Brasil y ellos tienen muy grabado lo que dice lo por su bandera, orden y progreso. Ellos quieren orden y progreso, ¿entendés? Ellos están laburando para crecer y ser una industria gigante en todo sentido, ¿verdad? Sí. El paraguayo es el tipo que está... O sea, vos te das ya cuenta por su tereré, su mate. Él está ahí tranquilo con tal de que el gobierno pueda poner buena educación y buena salud. Lo básico. El paraguayo está súper bien. Entonces, si nosotros empezamos a tocar cuestiones que tengan que ver con la idiosincrasia del paraguayo, eso va a ser el diferencial que nos haga llegar en el exterior con nuestra película. De hecho, los americanos, no sé si te diste cuenta, ¿verdad? Pero ellos están saliendo de Hollywood y están buscando nuevas formas de contar su cine. Y de seguro en algún momento dado, si nosotros estamos laburando, y nosotros digo como industria de todo Paraguay, no solo nosotros, ¿verdad? En algún momento dado va a haber ese cruce y vamos a encontrarnos. Y hago una pausa ahí y te cuento lo siguiente también. Muchos, no sé si te pasó ahora, pero muchos de nuestros abuelos, nuestros padres, siempre contaban historias. A mí, por ejemplo, me llenaron de historias mis abuelos, ¿verdad? Qué sé yo, del Yaceyateré, del bombero, del plata del Uy, ¿verdad? Toda esa historia. Y tenemos tanta historia que se puede contar que no existe un escritor o un guionista que haya puesto eso en los papeles. Entonces, para que la industria funcione, tiene que haber unas piezas principales, ¿verdad? Primero, tiene que haber gente que le gusta escribir.
Porque de nada sirve que tengamos muchos David que hagan producción, pero que no tengamos historia. Entonces, la industria tiene que funcionar con guionistas, con producción, con actores, con postproducción, con gente que sepa distribuir el material, porque de nada sirve que inclusive tengamos todo el proceso de la película y no tengamos una persona que sepa vender nuestro producto audiovisual. Así es. ¿Entendés? Entonces, eso va a ser la diferencia de estar donde hoy en día estamos y de poder saltar y sobresalir entre todos los que hacen materiales audiovisuales. Así mismo es. Con respecto a tu primer proyecto inicial, cuando tocaste una cámara por primera vez, ¿te acuerdas un poco de cómo fue eso? ¿Qué te llevó a hacer eso? Tenía miedo. Mucho miedo. Sí, yo recuerdo que Nelson Ibáñez fue el que con quien trabajamos, ¿verdad? Y recuerdo que él tenía así un papel, ¿verdad? Del tipo de ¿cómo se llama? Del tipo de screen que tienen que tenerse para verse, ¿verdad? Y normalmente las cámaras profesionales tienen ya eso, ¿verdad? Entonces él ponía una cinta de papel en mi cámara para tener más o menos el perfil, ¿verdad? Y yo tenía miedo hasta de tocar la cámara, pues yo pensaba que podía fundir la cámara, ¿verdad? Entonces yo le tiraba a Nelson, y Nelson, como tiene onda con el tema de dirección de fotografía, Nelson Ibáñez, él era el que hacía todo eso, ¿verdad? Hasta que en un momento dado, después de mucho verle a él filmar y tocar la cámara, yo me animé también a tocar y explorar, ¿verdad? Pero me di cuenta que lo mío era más sentarme con alguien, venderle el proyecto. Sí. O sea, desde que comencé con esto, yo me di cuenta que me siento más a gusto vendiendo el proyecto. Estando ahí para que eso se dé. Sí, sí. Capaz en el futuro, no sé. Y en el futuro hablo de aquí a 10 o 15 años. Sí. Me pueda ver dirigiendo, pero no me veo un poco dirigiendo. No. Me veo, sí. Me veo más bien ayudando a la gente a producir su propio material audiovisual. Claro. Así mismo es. Ese primer contacto cuando supiste que el nombre de David Miranda está sonando, ¿fue una advertencia de, no, ahora ya es un compromiso de cuidar mis pasos? ¿O qué fue lo que te despertó primero al saber que lo que estaban haciendo estaba llegando a más gente, que no solamente involucraba a la familia, sino que ya iba pasando de persona en persona? Desde el inicio, o sea, para mí el primer contacto con quien llegamos y dijimos, porque nosotros buscamos muchísimo guionista, muchísimo. Yo busqué en todo Paraguay guionista y recuerdo que una vez le llamé a un periodista de última hora y después mucho él me atiende y me dice, ¿sabes qué? Tal fecha vamos a hablar y yo creo que sí vamos a poder hacer tu material, me dijo, ¿verdad? Yo tenía así en mi agenda la fecha, llegó la fecha y yo por poco a las 6 de la mañana yo no le llamé al periodista, ¿verdad? Realmente le llamé como a las 9, ¿verdad? Le llamé. Sí. Y vos sabés que me da apagado su teléfono. Me da apagado. Y yo dije, hija, o sea, se fue mi proyecto, dije, ¿verdad? Sí. Y llamo y me da apagado. Y en eso al mediodía veo la televisión y le dio un poco un ataque cardíaco al tipo. Al periodista. Sí, al periodista le dio un ataque, ¿verdad? Y yo dije, hija, o sea, se fue el proyecto, dije, ¿verdad? Porque era uno de los que estaba con escritura y era el que yo veía haciendo nuestros materiales. Al final, después creo que de casi un mes, él me atiende y me dice que no va a poder hacer, ¿verdad? Entonces yo le llamo había una... O sea, yo también no tenía mucha referencia a quiénes eran escritores, ¿verdad? Claro. Y para mí había una politóloga que escribía muchísimo. Entonces yo dije, le voy a llamar y voy a ver si ella puede ser alguien que pueda escribir una onda así para nosotros. Le llamo, me dice sí, que me va a ayudar para hacer el guión. Al final, en la fecha que pactamos para hablar, me cuenta que ella se muda a Asunción, se muda a Concepción y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ayudarte. Y hija, yo quedé así, pero en el fondo, ¿sabes? Y dije, ¿cómo no puede ser? Y ahí es donde yo llego al profesor Saracho. Me contaron que él estaba con teatro. De hecho, yo le conocía, pero yo no sabía que él escribía. Nos vamos en su casa, le proponemos la idea de Gritos. Y él se une al proyecto. Y yo le pregunté en cuánto tiempo creía que podía terminar un guión.
Y yo me imaginaba, no sé, 6 meses o un año, así era mi imaginación. Y me dijo, en un mes, me dice, no puede ser. ¿Vos decís, profesor? Sí, en un mes vamos a terminar el proyecto, me dice. Y ahí es donde yo anoto el 31 de enero que iba a llamarle al profesor. El profesor 5 días antes me llama para mostrarme todo lo que era el material. 5 días antes del plazo pactado incluso. Sí, y me muestra el material y yo le di 3, 4, leí así a la primera página y eso era lo que queríamos. Esto es. Sí, en el grupo que estábamos dijimos, ok, esto es. Tiene algunas modificaciones, ¿verdad? Pero eso era, ¿verdad? Entonces, así es donde nosotros empezamos con esto y luego ya es historia porque ya tuvimos mucho desliz y muchos problemas por el camino, pero ante todo pronóstico conseguimos terminar. Entonces, ese compromiso, volviéndonos a tu pregunta, ese primer compromiso con el profesor Saracho, yo creo que fue clave para decir, ok, seguimos con él, ¿entendés? Sí. Con él, o sea, el hecho de que él haya hecho un guión y que yo no pueda terminar la película, para mí ya va a ser una falta de respeto al profesor Saracho, que para mí es una eminencia, ¿verdad? Porque él, cuando acá era todavía bosque, él vino y hizo teatro. Entonces yo decía, no, yo tengo que conseguir al menos llevar la película hasta el final. Y si la gente no se va a ver, bueno, ya no es... O sea, yo dije yo que no iba a ser más nuestra culpa porque es un producto que no le iba a gustar a la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, al final se dio algo diferente, ¿verdad? Uh-huh. ¿De qué forma asimilas el terror a la cultura paraguaya? Porque muchas veces el terror influye de acuerdo al país, porque se relaciona con sus leyendas, con sus personajes particulares. Conocemos la forma de terror de hacer de Hollywood generalmente, esas actividades paranormales y etcétera. ¿Vos crees que nosotros como país tenemos un tipo de terror particular que nos caracteriza y podemos decir, este es el terror que nos asociamos y que es nuestro? Y mira, pensando en las historias, vos me dijiste tener un poco más de 28, ¿verdad? Sí. Capaz viviste ya otra cultura, ¿verdad? Pero la cultura de mi época era más bien hacerte tener miedo para ir a dormir, por ejemplo. La siesta. Sí, la siesta. Famosa la siesta. Sí, entonces, si vos no te vas a dormir, te va a venir el yaceyatere y te va a llevar, ¿verdad? Y vos te ibas a dormir, o sea, depende de tu personalidad o depende de cuántas veces vos pillaste, porque vos te ibas a acostarte y vos te ibas a mirar, o sea, cuando tu mamá dormía vos salías, ¿verdad? Sí. Y capaz en la primera semana o en el primer mes siempre te fuiste a dormir. Sí. Pero después vos ya, cuando tenés 8 o 9 años, querés salir a jugar, o sea, estás en la edad donde quieres jugar. Entonces, vos te escapabas y salías a jugar, qué sé yo, partido o lo que sea, ¿verdad? Y vos flirteabas con el miedo, ¿verdad? En el sentido de tipo, ¿será que existe yaceyatere? Que es cierto, esto es lo que me dijo. Sí. O a veces de noche, anteriormente teníamos 2 o 3 canales de Brasil y de Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, tipo, llegaba a las 7:30 de la noche y tus padres ya te decían, por ejemplo, tenés que irte ya a dormir porque el bombero, ¿verdad? Entonces, siempre en cada horario hay un fantasma con el cual... muy particular que te parece hasta ahora. O sea, curiosamente hay un fantasma para cada actividad. Sí. Entonces yo pienso que nosotros tenemos una cultura muy rica para el terror. O sea, yo pienso que somos... el Paraguay es una cultura muy rica porque después... Y eso sin contarte lo que fue la guerra, ¿verdad? La guerra grande, la guerra civil. En todos esos tiempos hubieron... Y sin hablar de lo que fue la dictadura. En la dictadura sí que fue... O sea, ya no era más bombero ni yaceyatere. Era una presencia física, en serio. Sí. Y corría eso por la gente, por ejemplo, de que en algún momento dado, si el general viene y te elige, los padres tenían que darle al general. O sea, eso, por ejemplo, es algo que yo no he visto todavía escrito en un material, ¿entendés?
Y ayer o anteayer estuvimos con Lauchi Gamarra, una artista que tiene una academia en Brasil, sí, una paraguaya, ¿verdad? Y ella contaba de que temas como el del general, tenemos creo que cuchillo de palo y 2 materiales cortos tenemos, sí, pero no tenemos materiales, por ejemplo, para un público más familiar, por ejemplo, que podemos hacer. Entonces, tenés un abanico así de temas que podemos tocar y podemos nosotros con eso sobresalir en el exterior, identificarnos un poco con el terror. O sea, deberíamos nosotros ser uno de los primeros en estar en ese género a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Deberíamos explorar más eso. ¿Existe algún tipo de censura que vos creas con respecto a las películas que se producen hoy día? Acá, por ejemplo, estabas hablando de la época dictatorial de lo que fue Stroessner, por ejemplo. ¿Crees que no existe un sistema aún que avala eso, que sea posible que eso no se pueda llevar a cabo? Y hace poco, en el 2015, si mal recuerdo, 2016, un amigo lanzó un documental que se llama Paraguay, Droga y Banana. Sí, gran documental. Sí, muy buen documental. Vi y lo reví. Sí, yo también vi 2 veces, creo. Y recuerdo que se comentaba, ¿verdad?, de que había una presión de la familia que todavía sigue, sí, hacia él, ¿verdad? Entonces, a veces tenés todavía ese tipo de presión, tipo el dueño de la empresa donde vos estás trabajando tiene un poder sobre vos y vos ya dejás de trabajar en ese lugar, ¿verdad? Pero uno hace esos tipos de materiales sabiendo que tenés consecuencias. O sea, más si toca cuestiones como la dictadura, ¿verdad? Sabes que vas a tener una presión, ya sea de tu familia, porque yo no te conté que tuve una presión sobre cuando yo elegí hacer terror de mi mamá, por ejemplo. ¿En serio? Yo tuve una presión de mamá porque mamá llegó a ver todas creo que es cuando eso salió ya la versión 4 del Exorcista. El Exorcista. Sí. Y a ella le vendieron la idea de que todos del Exorcista 1 murieron. Bueno, eso es algo que hasta hoy día se dice. Sí. Entonces, mi mamá decía, ¿sabes qué? No sé, te vas a ir en todos los templos ecuménicos, te vas a ir en todos los lugares, ¿verdad? Ella me quería llevar, claro, ¿verdad? Y yo le explicaba, mamá, esto es ficción, o sea, sí, nosotros hicimos una historia y con mamá no había caso. Mamá me quería llevar y por poco no me quería derramar, no sé, agua bendita o algo así. Agua bendita, por la duda. Sí, ¿entendés? Entonces tenemos también una idiosincrasia, ¿verdad? Particular en Paraguay, ¿entendés? Sí. O sea, o tener la presión de la dictadura, por un lado, sí, y por otro lado tener la presión de las tradiciones. Que es la familia donde nace todo y lo que te imparten a partir de... Sí, y cuando toco la familia, también me refiero a la dictadura, porque quien más que menos en ese tiempo tenía a veces un buen estatus o tenía un trabajo gracias al general, ¿verdad? Y evidentemente el general no le hacía saber de todo lo que él hacía, o sea, era, claro, ¿entendés? Entonces, era todo muy cubierto. Esa persona le ve a él como un líder, así como Hitler, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vos le hablás de que querés hacer un material audiovisual de esto que él hizo y te van a venir con una presión encima de que no fue tan así, ¿verdad? Uh-huh. Y no fue tan así para esa persona, pero para creo que 23,000 personas que murieron fue totalmente... Fue así. Fue así, ¿verdad? Y eso no se puede esconder, ¿verdad? Y que en esa época se podía dormir con la ventana abierta. Sí, qué famoso discurso, Dios mío. Famoso discurso que te quieren vender, ¿verdad? Y capaz sí se podía dormir y capaz hizo muchas rutas y capaz hizo, pero no podemos también tapar el otro lado. O sea, vamos a hablar de las dos cosas y listo, y punto, sí, ¿verdad? Para no pelearnos. Sí, amigo. Sí. ¿No puedo hablar particularmente de Gritos del Mondad? ¿Qué parte de Gritos? Desde el principio. Y tu bueno, experiencia, cómo surgió todo. Yo te contaba del guión ya, ¿verdad? Sí. Cómo hicimos con el profesor Saracho. Recuerdo que cuando el profesor Saracho me entregó nos entregó el guión, para mí la primera cosa que teníamos que hacer era venderle la idea a alguien. Entonces, en ese contexto, yo recuerdo que me fui y me senté con Camilo Carrizosa para pedirle un poco su apoyo. Y recuerdo que me fui sin nada.
sea, yo no sabía que vos tenías que hacer el famoso press kit que le llaman, o un kit de prensa, ¿verdad? Sí. Yo me fui con mi agenda y listo. Y le expliqué a él la onda, ¿verdad? Y él me preguntaba, pero ¿y cómo lo que van a hacer? Y tal forma. ¿Pero y dónde? ¿Y cómo vas a poner la cámara? Y me hacía así preguntas. Sí. Y en una de esas yo recuerdo que agarré la hoja y le dibujé así. Mira, acá están los saltos y acá va a pasar la cámara y todo eso, ¿verdad? Y yo miré así mi dibujo cuando ya le mostré, y cuando miré yo dije, Dios mío, qué horrible mi dibujo, ¿verdad? Y yo le miré así su cara, y su cara era así tipo, este tipo tiene un proyecto, o sea, un sueño en su cabeza que no puede mostrarme. No puede plasmar. Sí, pero confío en él. Uh-huh. Y en esa reunión él me dijo que sí nos apoyaba. Y recuerdo que una de las segundas personas que yo le visité fueron la gente de Joanna Pam, porque nosotros cuando íbamos a filmar necesitamos de un apoyo de la gente porque teníamos un elenco, teníamos que darle de comer al elenco, no teníamos fondo. Entonces ellos fueron uno de los primeros también que se sumaron a este proyecto. Chipería Leticia también se sumó a este proyecto, ¿verdad? Y recién cuando toda esta gente se va sumando es donde como yo vengo del mundo de las bodas, de los 15 años, yo hacía los fotolibros. Y recuerdo que dije, pero ¿por qué yo no hago un fotolibro de toda esta idea? Uh-huh. Si yo ya tengo el guión, ¿y por qué no plasmo eso? Entonces, preparo eso con las marcas de nuestros auspiciantes, ¿verdad? Y ahí es donde la película empieza a tomar forma, ¿entendés? Sí. O sea, darme cuenta de que la película... Y eso que yo ya venía ya de creo que fue el 3er o el 4º curso de producción audiovisual, porque fue así, ganamos los 2 cortos y después yo empecé a buscar cursos de producción audiovisual y ya venía ya, pero no es lo mismo que vos hagas el curso a que vos vivas el proceso. Uh-huh. Entonces ahí como que se me fueron uniendo todas las piezas también, hicimos el material audiovisual y recuerdo que en ese 3er proceso le invitamos a Juan Caitana, ellos vinieron a Ciudad del Este para una charla, se fueron en casa para hablar un poco del proyecto, yo les muestro el fotolibro y ellos se quedaron así, pero extasiados, así, porque era así, súper grande era el libro, ¿verdad? Y yo dije, ay, wow, ¿verdad? Así miraba, ¿verdad? Y me pregunta, ¿cómo se te ocurrió hacer esto, verdad? Porque nosotros ni para 7 cajas hicimos, recuerdo que me dijo. Y le conté que yo vengo del mundo del 15 años y el casamiento, entonces me surgió una idea de hacer, ¿verdad? Y ahí es donde también con la ayuda de ellos nosotros tomamos como un nuevo impulso, ¿entendés? Uh-huh. El apoyo de ellos, de alguna gente que estaba en cultura de la época, despegamos y después ya fue, no te digo que fue más fácil, pero fue más leve uh-huh. seguir armando, pero era siempre el mismo proceso, o sea, yo le traía a la gente, yo era el chofer, yo era el que le daba de comer a la gente, o sea, me iba a buscar, siempre con un equipo, o sea, no yo solo, pero con un equipo. Y inclusive yo tenía que abrir el set para la filmación y yo era el último que cerraba. Y cuando me iba en casa, llegaba ya creo que las 2, las 3 de la mañana, tenía que descargar la memoria, porque acordate que eran gigas y gigas sí. de memoria. Entonces a veces yo me quedaba despierto y sin darme cuenta al día siguiente ya era las 8, era el primer rodaje otra vez, ¿entendés? Sí. Entonces eso fue así la experiencia de Gritos a grandes rasgos. Y recuerdo que cuando hicimos la fecha de lanzamiento empezaron los cortes de energía. Y vos sabes como cuando vos estás con tu programa y nosotros no teníamos todavía en la época los estabilizadores o el no break que le llaman, uh-huh. para atajar la corriente 15 minutos no teníamos y se caía la red eléctrica y se iba toda la vez. Se puede decir que sí pasaste por experiencias paranormales entonces con Gritos Mundanos. Sí, pero sí, en serio, pero en serio. Reales. En serio, nosotros estamos de ese viaje de venir y ver los materiales. Llegó un momento que yo ya estaba súper cansado, yo ya no podía más manejar. Y estábamos con mi señora, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Vos vas a manejar, ¿verdad? Agarró ya el móvil de la época de la gente de Vicar, que era lo que nos auspiciaban, ¿verdad? Uh-huh. Y un bus le sale enfrente, o sea, el bus que se iba enfrente nuestro, sí. Cuando ella se iba a adelantar, el tipo agarra y dobla y... No. Sí.
Entonces, ella para no chocar, nos tiramos en la banquina y reventamos las 4 ruedas, porque con la velocidad que veníamos, nos caímos en una altura, entonces reventamos las 4 ruedas. Recuerdo que yo tenía mi remera de gritos y la gente empezó a venir gritos. Mira tu remera, vos sos grito, ¿verdad? Y por poco no se formó fila de gente contándonos su experiencia de lo que pasaba en ese pueblo, que era el trayecto Samber hacia Itagua, esa entrada que tiene, sí. Y en la oscuridad, ¿verdad? Muchísima gente vinieron, nos ayudaron, resolvimos el problema. Pero cuando yo venía, vos sabés que mi vehículo aceleraba solo. Y recuerdo que le dije, mira, yo no tengo mi pie, ¿verdad? Y mira, y aceleraba, pero así, te estoy hablando al máximo. Y ella miraba así y decía, no, vos me estás jodiendo. Mira. Y recuerdo que estábamos por llegar ya acá en el peaje, ¿verdad? Y le volví a mostrar y le dije, mira un poco. Y ella miraba así, hija, o sea, el auto tiene problemas, ¿entendés? No, había una justificación ahí, sí, no puede ser eso. Así era, bueno, yo dejé así nomás, o sea, no entré en detalle, pero se me quedó eso grabado y dije, bueno, mañana cuando le lleve al mecánico, le iba a preguntar si por algún problema de caernos. Sí, así, hay una explicación. Sí, hay una explicación. Vos sabés que revisó y no había nada. Pero nada no tenía el auto. Nada. La homocinética estaba bien, los muñequines estaban bien, el acelerador no había ni una piedra o algo así que nada no había. Y yo... ¿Entendés? O sea, pasamos así una serie de cosas que no tiene explicación. No sé si es energía, si qué es, ¿verdad? Porque nosotros cuando hacemos, así como te comenté lo que le dije a mamá, ¿verdad? Sí. Que esto era ficción y nunca hicimos porque nos pasó algo. Claro. ¿Entendés? Era un guión que el profesor Saracho hizo que tendríamos que filmar, ¿verdad? Pero después se dieron estos tipos de sucesos y yo decía, ¿será que de verdad existe el espíritu o algo así, ¿verdad? Inclusive en pleno rodaje, por ejemplo, vos escuchabas gritos en los saltos, ¿verdad? Y la persona que era nuestro guía, que es el señor Garcete, nos decía que por ese lugar, como un lugar que te puede unir hacia Brasil, que hay mucha gente que entra ahí por el tema del narcotráfico y se le mata. Claro. Entonces esos gritos posiblemente de gente que se le está matando. Él decía, y yo, hija. O sea, que esa explicación no es tan paranormal. No. Pero el grupo pensaba que era, no sé, un grito de alguien de un fantasma, ¿verdad? Entonces significa que en parte tu mamá tenía razón en algo paranormal. Sí. Era totalmente descartado. Sí. Estuviste disertando, David, en estos días nomás, en el ciclo de charlas de capacitación para marketing digital, sí, como especialista político. Sí, así mismo. ¿Puedes conversarnos un poco? Sí. Y esto es un poco, haciendo un poco hincapié a ese cambio, ¿verdad? Pero... No, en realidad al revés. Yo cada charla que empiezo a contar, yo cuento que la gente me conoce por grito, pero en que en realidad yo empecé con el marketing político. Y fue así, Santiago. En el 97 yo adquiero una computadora, justito cumplí 18 años. Yo era muy de irme en los grupos juveniles, porque papá creo que falleció 2 años antes o 1 año antes, ¿verdad? Entonces como que buscaba yo contacto con la gente para olvidarme de eso, ¿verdad? Sí. En ese contexto llegué al grupo juvenil y en una de esas, cuando me iba para las misas, recuerdo que corrió la voz de que yo tenía una computadora. Y había un referente en la época de Tito Abadie, que era un candidato a gobernador en el 97, y necesitaba desarrollar todo lo que era el tema de diseño, ¿verdad? Uh-huh. Y me llevan a mí. Yo no sabía nada de diseño, porque yo solo tenía la máquina. Claro, la máquina. Ni sabía que existía Corel, por ejemplo, o Illustrator. Sí. No sabía, ¿verdad? Me llevan en la reunión sin preguntarme nada. Yo ya estaba dentro del equipo y me dijeron, tenés que hacer dípticos, tenés que hacer pasacalle, tenés que hacer los merchandising. Y yo, wow, o sea, ¿y cómo, verdad? Y ya me contrataron el día, o sea, una semana después de cumplir 18 ya me contrataron. Bueno, regresamos a una pausa, nos fuimos a una pausa y estamos de vuelta.
Una pausa paranormal, ¿verdad? Una pausa paranormal que después, capaz en el bonus de esta entrevista contamos qué es lo que pasó, esa experiencia paranormal también. Nunca más te he invitado a porque acá pasan cosas raras en el estudio cuando... Y vos me dijiste que nunca pasaron. Y nunca pasó. Qué raro, ¿verdad? Bueno, después vamos a contar. Te estaba contando, entonces me invitan a este grupo, yo me voy y ese mismo lunes recuerdo que venían así 2 personas de traje, así tipo anteojo, con maletines y yo, ¿quién lo que son estos? Eran los que hacían la estrategia. Ah, mira. Sí. No recuerdo si eran peruanos o venezolanos, pero eran extranjeros que se le contrató en la época para hacer la estrategia. Ellos se encargaban de todo lo que es televisión, radio y inclusive los medios de comunicación, porque en la época no había todavía esto que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y recuerdo que nosotros nos encargábamos de esas cosas más básicas. Sí. Entonces así yo me inicio en el diseño, me inicio en todo lo que es este tema de marketing tradicional en la época. Al año siguiente ya me encargo de la Concejalía de Ciudad del Este. Mi cliente era Carlos Fernández, se llamaba un candidato, un partido que en la época tenía como nombre Renacer de la Juventud Colorada. Empiezo yo con ellos y verle a ellos hacer así, no a Carlos ni a su equipo, sino al equipo anterior, verle frente a un espejo haciendo la charla, ¿verdad? Para mí fue así brutal, o sea, ver lo que decían, así como que se burlaba de la gente que le iba a votar. Y recuerdo que en la época dije, bueno, esto va a ser la primera y última vez que yo hago marketing político. Después nunca más me voy a meter, dije, ¿verdad? Terminó ese ciclo de gobernación, intendencia, y yo me abrí del marketing político. Y después vos sabés que pasaron 6 años cuando oficialmente Pedro Fadul pierde contra Nicanor. Me acuerdo. Y ahí yo dije, ¿por qué yo no vuelvo? O sea, para mí que Pedro es diferente. Y volví y entré en el equipo de Pedro. Empezamos a trabajar por su candidatura. Sin darme cuenta, yo ya estaba como presidente del equipo joven de Patria Querida. Tiempo después ya me candidaté a concejal municipal por Ciudad del Este. Sí. Mi número 1 era alguien de Patria Querida. Sí. Y recuerdo que desde el movimiento nosotros le ayudábamos a muchísima gente a poder darle a entender su propuesta de gobierno. Inclusive mucha gente entraron en la época en Cedrales, en Santa Rosa, en Santa Fe. Y ahí yo dije, porque llega un momento que vos no te das cuenta que vos estás haciendo un servicio que puede ser rentable. Porque yo hacía eso desde mi casa siempre. Porque desde que yo tuve computadora, yo tenía mi pequeña productora que siempre se llamó DM Producciones, hoy DAM. Sí. Y dije, voy a ofrecerle este servicio, porque yo ya vengo desde el 97 con mucha experiencia, voy a ofrecerle a otros movimientos. Y así es donde yo llego a ofrecerle este mismo servicio a Drakeford del PLRA. Después ya pasé ya a la gente del Encuentro Nacional, le ofrecí también el mismo servicio a Gamos, y así una serie de clientes que tuve a lo largo del camino. Entonces esta charla que yo hice al otro día se trataba un poco de un compendio de toda la experiencia. Hoy en día yo hago estrategia estrategia política. Sí. Yo le guío a los candidatos a intendente y concejales a que ellos puedan contarle al elector su propuesta de gobierno a través de videos, a través de flyers, a través de materiales. De forma más interactivas. Sí, y un poco también lo que nosotros le llamamos en marketing político el war room, ¿verdad? O sea, sentarnos así en un lugar y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Entendés? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganarle al oponente? Y para mí esa parte es lo más fantástico, porque vos movés una pieza acá y ellos pueden caer y pisar el palito, como se dice, ¿verdad? Sí. Entonces es como una estrategia política que de hecho briefing viene de la expresión militar, ¿verdad? De un poco saber qué es lo que quiere la gente y a partir de ahí tener un plan de marketing. Entonces
yo empecé en el marketing político. Gracias al marketing político yo me metí en el diseño gráfico y después recién yo me metí en la película. Y te hago una pausa ahí solo para encerrar la idea y para contarte un poco la experiencia de Patria Querida, que nosotros fuimos muy conocidos a nivel nacional gracias a un sistema que nosotros teníamos, que en la época ya era ver una película con la gente. Sí. Y la gente, porque no sé si vos te diste cuenta que cuando te vas en un evento político siempre hay un tipo que... el tipo, famoso hurrero. Sí, Nicanor, ¿verdad? Tipo Nicanor era el hurrero, ¿verdad? Pero lo nuestro era al revés. Nosotros nos callábamos y la gente hablaba. ¿Y cómo logramos eso? Nosotros le mostrábamos un trozo de una película de 10 minutos, 15 minutos y le decíamos... recuerdo que Samurai era una de las películas que más le mostrábamos a la gente porque era una película de la época. Sí. Y la gente veía y nosotros le decíamos, por ejemplo, ¿y qué es lo que tiene que hacer para...? Hablábamos del protagonista y del antagonista, ¿verdad? Y la gente, eso hacía que participen en un encuentro y inclusive ahí se rompía problema del barrio que había, gente que había sido no se hablaba, que nosotros no sabíamos, y nosotros lográbamos como una unidad gracias a esa película. Una convergencia. Sí, y ese tipo de estilo de reuniones políticas, con eso nosotros rompimos muchos esquemas en muchos lugares, inclusive llegamos en Asunción, porque el equipo que hoy es el actual presidente de Patria Querida, que se llama Sebastián Villarejo, nos llevó una vez en Asunción un poco y implementamos un poco lo que hacíamos acá en Ciudad del Este. Entonces, para cerrar esto, ¿verdad? Empezamos con marketing político, luego me metí en el tema de creatividad, publicidad, sí. Y hoy en día estamos así a grande, o sea, agarrando un poco todo lo que es audiovisual y en especial audiovisual porque el INAP oficialmente tiene un nuevo director. No sé si vos sabés, sí, que existe en Ciudad del Este, o sea, perdón, en Asunción, un Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, sí, 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 que hoy tiene un director que se llama Cristian Galloso y desde lo que su propuesta de trabajo para el instituto es un poco abarcar la triple frontera y hacer que esto que vos que estás haciendo ahora y muchos otros trabajos audiovisual pueda tener visibilidad. Es más, que mucha gente más puedan meterse en estos tipos de trabajo y puedan darse cuenta que tampoco es muy allá arriba de esto, ¿entendés? Así mismo. En el 2008, cuando Barack Obama lanzó su candidatura, sí, él había lanzado junto con su equipo una página que se llama myBarackObama.com. Sí. A través de esa página, Obama logró una recaudación de $600 millones. El 50% vino justamente de ese website. Sí. Influencias como Trump, personas activas en redes, pasando por temas como el Brexit, Bolsonaro mismo, que se le atribuyen las fake news que sí, a través de esa forma obtuvo. ¿Qué tan relevante vos crees, David, en estos tiempos que son las redes sociales? ¿Son capaces de poner o definir resultados o simplemente, como existen artículos, ¿verdad?, definen nomás el perfil de lo que es el postulante y se queda ahí? ¿Qué tanto vos ves eso? Mira, yo creo que va a ser clave estas elecciones para poder darnos cuenta que las redes pueden crear esa sensación. Yo en mis charlas y con la gente que son que yo le estoy apoyando, ¿verdad?, en su campaña, yo siempre le digo que la red social es una patita de esto. La otra patita, tristemente, digo triste porque a mí no me gusta tanto, ¿verdad?, son los punteros. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero hacer con esta charla que yo voy dando y que inclusive la gente que nos está viendo también, sí, claro, pueden llamarme y gentilmente yo me voy a ayudarle con esta charla, ¿verdad?, a un poco entender mejor cómo se mueven las piezas, ¿verdad? Les digo que los punteros definen en un 80% las elecciones. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Transformar un poco estos punteros
que están en los barrios, que son los referentes del barrio, en punteros digitales. O sea, quitarle un poco de la seccional, quitarle de los lugares en donde ellos están trabajando, dejar también de trabajar de esa manera, diríamos, un poco rudimentaria, sí, a pasar a trabajar y ser un puntero digital o un militante, un cibermilitante, yo le llamo ahora. Porque acá en Paraguay todavía las elecciones no se pueden definir, claro, con las redes sociales. ¿Y por qué te digo esto? Te digo porque hace poco un amigo me visitó, uno de los que hacía el mejor marketing digital, hizo en esta interna, y recuerdo que yo le dije a él que él no iba a llegar. No iba a llegar porque somos un país tan tradicional, sí, que todavía sigue funcionando esta patita que te dije. De esa forma rudimentaria todavía. Él gastó, creo que gastó una buena plata en marketing digital, pautó en Facebook y tuvo 112 votos. Para que tengan la idea. O sea, y encima es una persona súper honesta, te vendía eso, claro, o sea, aparte de ser honesto, claro, te transmitía esa simpatía de honestidad, y aún así no logró juntar, creo que el mínimo para entrar en la ANR era un poco más de 300 votos, ¿verdad? Uh-huh. Y él logró 112 votos. O sea, imagínate cómo todavía no puede definir el marketing digital, al menos en lo que fueron las internas. Sí. Y yo pienso también que en estas elecciones generales que tenemos en 57 días, sí, los equipos tienen que trabajar duro en los barrios, porque nuestra gente de verdad también es un poco, diríamos, no quiero usar una expresión que se puedan ofender ellos, pero es como que medio lenta en querer salir y votar. Y te hablo de los de 18 hasta 21, y después te hablo también de nuestros viejos que a veces están con apatía porque no ven una persona que de verdad les pueda mover la estantería y irse a votar. Entonces esos dos grupos, si de verdad ellos se mueven en estas elecciones, van a hacer grandes cambios, y no solo a nivel local en Ciudad del Este, sino a nivel nacional, porque acuérdate que dentro de 1 año y medio se vienen las elecciones presidenciales, y yo creo que nuestra gente tiene que despertarse y deberíamos pensar en elegir un mejor gobernante, porque debemos dejar ya de decir, qué sé yo, en la época Fadul decía, Pedro es un buen presidente, pero no va a llegar, o Pedro es un presidente para Suiza, no para Paraguay. ¿Por qué no le podemos tener a Pedro, claro, o a alguien con el perfil de Pedro para gobernar nuestro país? O sea, ¿por qué siempre tenemos que ser el Aishiyanga, que tiene que venir un tipo que no entiende nada de política, uh-huh, y no poder cumplir con cuestiones muy básicas de salud o de educación que necesitamos, ¿entendés? Claro. Así mismo, David. Bueno, de hecho, si quieres dejar un mensaje final para las personas que te están observando con toda esa experiencia que nos contaste hoy, ¿quieres dejar algo para el público? Un mensaje central de todo lo que hablamos, para resumirlo. Y un poco agradecerte, Santiago, ¿verdad? Por este espacio que es muy necesario, Santiago, uh-huh, para hablar de muchísimas cosas, de lo que pasa en Ciudad del Este, de las pymes. Uh-huh. Seguro yo te iba a hinchar por el tema de las pymes, que en algún momento dado voy a querer venir a hablar contigo sobre eso. Por favor, esta es tu casa, te dije. Después el tema político, uh-huh, que no existe una plataforma de política para hablar, por ejemplo. Entonces, pienso que estos tipos de espacios la gente debería de refundar más en su barrio, en su comunidad, su hogar, porque hoy no le vamos a llegar solo a la gente de Ciudad del Este con este material. Sí. Le vamos a llegar a todo Paraguay. Y te puedo asegurar, Santiago, que va a haber paraguayos de otros países que van a ver este material y van a decir, esperamos, hey, yo quiero apoyarle a Santiago. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer para apoyarle a Santiago? ¿Entendés? @Memoria Sin Tinta en Instagram y todas las redes sociales. Así que te agradezco mucho, Santiago, por este espacio. También a Ada, que me hizo esta remera. Te pasaste, Ada. No, por favor.
Gracias, Ada, y a Lucas. Y bueno, estamos Santiago, para ayudar a la gente a que sus proyectos y sus sueños audiovisuales puedan tener trascendencia. Así que con eso quiero terminar, Santiago, y muchísimas gracias por la invitación. No, ¿y de qué forma te encontramos para que la gente se pueda comunicar contigo en las redes? En todas mis redes yo estoy como David Miranda PI. En todas mis redes. O sea, ponen Facebook / David Miranda PI, Twitter David Miranda PI, Instagram David Miranda PI. O sea, todo. Sos universal, entonces. Espectacular. Así que a todas las personas que nos vieron, que pudieron escuchar este podcast o ver este podcast, les agradecemos y nos vemos en la próxima edición de Memoria Sin Tinta. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bien, viejo. Gracias, Gerard. Pegó.